Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en las últimas noticias del mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Hoy, mis amigos, traemos un tema que ha estado resonando con fuerza, un susurro que poco a poco se ha convertido en un clamor, y que finalmente parece haber roto el muro del silencio. Hablamos, por supuesto, de Demet Özdemir y su familia, y de esas palabras sobre Can Yaman que, sinceramente, todos estábamos esperando. Si han oído bien, el misterio se disipa, las dudas se aclaran y hoy vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que se insinúa y lo que podría significar para el futuro de estas dos figuras tan queridas. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y acompáñenme, porque esto promete ser muy interesante. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y nos ayudan enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de antemano por su apoyo. Han pasado muchas cosas en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman, ¿verdad? Desde el éxito arrollador de Erkenzikuş, que los catapultó a la fama internacional, hasta sus vidas personales que, como era de esperar, han sido objeto de constante escrutinio. Y es precisamente ahí donde entra nuestro tema de hoy. Durante mucho tiempo ha habido una especulación casi constante sobre la relación entre Can Yaman y la familia de Demet. ¿Se conocían? ¿Había una buena relación? ¿Se aprobaba la relación? Preguntas que revoloteaban en el aire, alimentadas por la falta de declaraciones directas y, a veces, por gestos o ausencias que se interpretaban de mil maneras. Y es que cuando una pareja de la talla de Demet y Can se forma, no solo el público se interesa por su romance, sino también el círculo más íntimo de cada uno. La familia, el pilar fundamental de cualquier persona, siempre juega un papel crucial, y en el caso de las celebridades, este interés se multiplica. Seamos sinceros, todos recordamos la intensidad con la que Erkenzikuş cautivó a la audiencia. La química entre Demet y Can era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa compartida. Y esa chispa que veíamos en pantalla, pronto se trasladó a la vida real, o al menos eso es lo que muchos de nosotros esperábamos y deseábamos con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, como ocurre a menudo en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Las presiones, las agendas apretadas, la exposición mediática, todo ello puede añadir capas de complejidad a cualquier relación, por muy fuerte que sea. Y en este contexto, la opinión de la familia se vuelve aún más relevante. Durante un tiempo hubo un silencio casi ensordecedor por parte de la familia Özdemir respecto a Can Yaman. No había comentarios positivos, tampoco negativos, simplemente nada. Esto, como bien saben, en el mundo de la farándula, es terreno abonado para los rumores. Se especulaba sobre posibles distanciamientos, sobre desacuerdos, incluso sobre desaprobación. Y claro, las redes sociales, esa máquina de generar y propagar información, se llenaron de teorías, de análisis, de gestos, de comentarios supuestamente vertidos por conocidos o supuestos allegados. Y nosotros como fans nos quedábamos en esa tierra de nadie, entre la esperanza y la incertidumbre. Era como si estuviéramos ante un rompecabezas cuyas piezas clave estaban ocultas, y cada pequeño indicio se convertía en objeto de intenso debate y análisis. La conexión entre Demet y Can, forjada en la pantalla y amplificada por la devoción de sus seguidores, generó expectativas que iban más allá de lo puramente profesional. Se esperaba que esa química se tradujera en una relación sólida y, por extensión, que esa relación fuera bien recibida por los pilares de sus vidas, sus familias. En muchas culturas, la aprobación familiar es un factor determinante en la consolidación de una relación amorosa, y en el caso de figuras públicas, donde la privacidad es un lujo escaso, la dinámica familiar se convierte en un escenario más bajo el microscopio mediático. Los fans querían creer que todo era idílico, que la vida real de sus ídolos reflejaba la armonía que veían en la ficción. Sin embargo, la realidad de las relaciones, y más aún en el vertiginoso mundo del entretenimiento, rara vez es lineal. El éxito masivo de Erkenzikuş trajo consigo una presión sin precedentes. Las agendas de ambos actores se llenaron de compromisos, viajes y proyectos individuales. La constante exposición mediática a la invasión de la privacidad y las inevitables comparaciones con otros actores y actrices que también experimentaban el éxito, crearon un entorno desafiante. En medio de este torbellino, cualquier detalle, por mínimo que fuera, se magnificaba y se ceó.
Vertía en un tema de conversación. El silencio de la familia Ozdemir sobre Can Yaman se convirtió en un vacío fértil para la imaginación colectiva. Las teorías sobre un posible descontento o una relación distante empezaron a tomar forma. Se analizaban ausencias en eventos familiares, se interpretaban comentarios vagos como indirectas, y se buscaban patrones en la forma en que se mencionaba o no a Can Yaman en las conversaciones o entrevistas de Demet y su entorno. Era una época de lo que podría ser, y lo que tememos que sea, una montaña rusa emocional para los seguidores que habían invertido tanto en la pareja. Pero los tiempos cambian, las dinámicas evolucionan y las personas, por muy públicas que sean sus vidas, también tienen derecho a su privacidad y a sus propias decisiones. Y es precisamente en ese marco donde surge la novedad que hoy nos ocupa. Recientemente hemos visto cómo, de forma más o menos explícita, miembros de la familia de Demet Özdemir han empezado a pronunciarse. Y no se trata de cualquier comentario, sino de palabras que parecen querer poner fin a las especulaciones y, sobre todo, que transmiten un mensaje claro y directo. La burbuja de especulación, que había crecido con cada día, finalmente ha sido pinchada por declaraciones que aportan luz y claridad. Lo que parece haber ocurrido es que tras la ruptura de Demet y Can, o tal vez incluso antes, durante su relación, la familia Özdemir, y en particular sus padres, han tomado una postura más definida. Las recientes declaraciones, aunque puedan haber sido sutiles para quienes no están atentos a cada detalle, son significativas. Se habla de respeto, de cariño, e incluso de admiración por Can Yaman, no solo como actor, sino también como persona. Esto es un giro importante, ¿no creen? Significa que, lejos de haber un conflicto o una animadversión, parece que siempre ha existido una relación cordial y respetuosa. Es como si hubieran estado guardando sus verdaderas impresiones, esperando el momento adecuado para compartirlas, o quizás simplemente viviendo sus vidas sin sentir la necesidad de validar su relación ante el público. Imaginen por un momento la presión a la que está sometida una figura como Demet Özdemir. Una artista en ascenso meteórico con una legión de admiradores a nivel mundial. Su vida personal está constantemente bajo el foco. Y en ese torbellino, el apoyo incondicional de la familia es vital. Si bien es cierto que la relación sentimental entre Demet y Can ya no está activa, el hecho de que la familia Özdemir hable ahora con términos positivos sobre él, rompiendo ese supuesto silencio incómodo, es revelador. Indica que, independientemente de la relación sentimental que Demet y Can hayan tenido, el vínculo familiar de Demet con él parece haber sido siempre positivo. Es un testimonio de la madurez y la diplomacia que a menudo se requieren en el mundo de las celebridades, donde mantener relaciones cordiales, incluso después de una ruptura, puede ser beneficioso para todos los involucrados. Y aquí es donde entra lo que esperábamos. Muchos de nosotros que disfrutamos de su trabajo juntos, que vimos esa magia en Erkencicus, esperábamos que al menos existiera un respeto mutuo y un buen trato entre todos los involucrados. No queríamos creer que pudiera haber enemistad o resentimiento. Y estas declaraciones, aunque tardías para algunos, vienen a confirmar precisamente eso. Demuestran que incluso cuando una relación amorosa termina, las conexiones humanas y el respeto pueden prevalecer. Es un mensaje esperanzador en un mundo que a menudo se inclina hacia el drama y el conflicto. Piensen en esto: si la familia de Demet hubiera tenido una opinión negativa o discordante sobre Can Yaman, es muy probable que lo hubieran mantenido en privado o que se hubieran filtrado indirectas más contundentes. El hecho de que ahora, de forma relativamente abierta, se refieran a él en términos positivos, sugiere que la dinámica familiar siempre fue más allá de la simple relación de noviazgo de su hija. Quizás veían en él una buena persona, un profesional dedicado, alguien que aportaba algo positivo a la vida de Demet en ese momento. Estas declaraciones actúan como una validación externa, confirmando que las percepciones de la familia Özdemir sobre Can Yaman siempre fueron favorables, o al menos no negativas. Además, estas palabras ayudan a desmantelar la narrativa de enemigos, o rivales, que a veces se crea en torno a las celebridades. Nos recuerda que detrás de los personajes públicos, hay personas con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias relaciones. Y que, en muchos casos, lo que se proyecta en los medios no siempre refleja la complejidad de la realidad. La familia Özdemir, al pronunciarse de manera positiva sobre Can Yaman, está contribuyendo a una imagen más humana y matizada de todos los involucrados, liberándolos de las simplificaciones que a menudo impone la esfera pública. ¿Qué implica esto para el futuro?
Bueno, en primer lugar, podría significar una mayor tranquilidad para Demet y Can si en algún momento sus caminos profesionales vuelven a cruzarse. Si la familia tiene una visión positiva, eso siempre facilita las cosas. Imaginen una futura colaboración profesional, saber que la familia de Demet no tendría objeciones ni resentimientos facilitaría enormemente el ambiente de trabajo. En segundo lugar, para los fans, es una forma de cerrar un capítulo y de quedarse con la grata impresión de que, a pesar de las idas y venidas de la vida, siempre hubo respeto y buena vibra en todos los frentes. Es un cierre para aquellos que deseaban lo mejor para ambos, independientemente de su relación sentimental. Y finalmente nos enseña una valiosa lección sobre cómo no siempre las cosas son tan dramáticas como parecen y que el tiempo y la madurez a menudo aclaran las situaciones. Las percepciones pueden cambiar, y lo que en un momento dado parecía un misterio, con el tiempo se revela como una simple cuestión de prioridades y privacidad. Las declaraciones específicas que han surgido, aunque a veces envueltas en un lenguaje diplomático propio del mundo del espectáculo, son claras en su intención. Hablar de la profesionalidad de Can, de su carisma, de su éxito, e incluso de su buen trato con la familia, son elogios que rompen con el silencio y van más allá de la simple cortesía. Es como si la familia Ozdemir quisiera enviar un mensaje de paz, de reconocimiento, y de afirmación de que pase lo que pase en el ámbito sentimental, el respeto por las personas con las que sus hijos comparten vida profesional y personal es fundamental. Es un recordatorio de que las relaciones humanas, en su sentido más amplio, a menudo trascienden los lazos románticos y se basan en valores universales como el respeto y la admiración mutua. Es importante recordar que estas palabras no implican una reconciliación amorosa, ni mucho menos. No debemos malinterpretar estos gestos como una señal de que Demet y Can estén volviendo a estar juntos. Lo que sí sugieren es una validación del vínculo humano y un reconocimiento de la persona que es Can Yaman, independientemente de su relación con Demet. Y en un mundo tan propenso a los juicios rápidos y a las etiquetas negativas, esto es un soplo de aire fresco. Demuestra que es posible separar la esfera personal de la profesional y mantener un respeto mutuo por las personas que han formado parte de la vida de nuestros seres queridos. En esencia, lo que la familia Ozdemir parece haber comunicado es que, aunque la relación de Demet y Can no haya prosperado en el plano sentimental, ellos como familia siempre mantuvieron una visión positiva y respetuosa hacia Can Yaman. Han elegido hablar ahora, quizás para cerrar las especulaciones y para reafirmar la buena relación que siempre existió, o al menos, que nunca fue conflictiva. Este tipo de declaraciones son valiosas porque aportan una perspectiva más equilibrada y humana a las historias que a menudo se construyen en torno a la vida de las celebridades. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este tema tan interesante. Hemos visto cómo el silencio alrededor de la relación entre la familia Ozdemir y Can Yaman ha sido roto, y cómo las palabras que han surgido pintan un panorama de respeto y cordialidad. Lejos de los rumores de tensiones, parece que siempre ha existido una base de buena relación, y que ahora, con la distancia y la madurez, esa perspectiva se ha hecho más visible. Hemos desvelado esas palabras sobre Can Yaman que muchos esperábamos, esas que confirman que, más allá de las parejas que se forman y se separan, las conexiones humanas y el respeto mutuo son los que verdaderamente perduran. Es una lección sobre la importancia de mirar más allá de los titulares y comprender que las relaciones complejas a menudo tienen capas que solo el tiempo y la apertura permiten revelar. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en cada vídeo. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen estas declaraciones? ¿Esperaban algo diferente? Dejen sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. La perspectiva de cada uno de ustedes enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a seguir explorando estos temas desde ángulos diversos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos motiva muchísimo a seguir adelante y nos indica que vamos por el buen camino. Compártanlo con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo y llegue a más personas apasionadas por el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo que amamos. Hasta la próxima.